Bienvenidos a la casa de Dios. El gozo de compartir siempre la experiencia de conocerle al Señor, de estar junto a Él, junto a ustedes. Dios me habló en la semana de muchas maneras y me habló especialmente en el día de ayer. Lo que el pastor contaba, el testimonio de esta directora, Priscila, del hogar de niños, donde viene Michael y sus hermanitos, niños que, gracias, que están muchos de ellos judicializados en espera de ser adoptados. Y como iglesia le recibimos ayer, abrimos las puertas de este lugar otra vez para poder compartir con ella el testimonio de lo que es el hogar y cómo ella fue desarrollando este ministerio siendo una hija de Dios para poder recibir a todos los niños y niñas. Realmente un testimonio precioso. Algo voy a compartir en la palabra, pero para que estemos orando por este ministerio. Bueno, vamos a buscar en la Biblia, después voy a ampliar un poquito más de esto, de lo que Dios me habló en la semana para cada uno de nosotros. De un Dios que nos ama, que nos sostiene y que está tan cerca nuestro, dispuesto a bendecirnos y ayudarnos para poder continuar la vida que tenemos en este presente y lo que tenemos por delante. Amén. Vamos a buscar en la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo... Se me perdió. Mateo 17, versículo 14 en adelante. Mateo capítulo 17, versículo 14 en adelante. Este es un milagro que aparece en el Evangelio de Lucas y de Marcos con más detalles. Vamos a leerlo desde aquí, que es un poquito más resumido, y poder extraer de acá lo que Dios nos quiere hablar. Amén. Si usted lee el contexto de este pasaje, nos vamos a encontrar que en el capítulo 17, versículo 1 en adelante, Jesús toma a 3 discípulos, importante que tengamos en cuenta este detalle para lo que sigue, toma a 3 discípulos que siempre lo acompañaban a Jesús en alguna tarea especial. Él los llamaba y lo acompañaban y fueron testigos de muchos milagros y más cercanamente que los demás. Y en este caso, el milagro de transfiguración, que usted lo puede leer, donde Jesús se manifiesta transfigurado, el Señor se manifiesta en gloria, en poder, y Pedro, Jacobo y Juan son testigos de esto, y de la declaración del cielo de que Jesús era el Hijo de Dios, quien venía a salvar al mundo, quien traía salvación, poder y gloria a la humanidad. Y aparecen ahí figuras en el cielo que están ahí acompañándolo al Señor, hablando de su señorío y su autoridad. Esta situación, nos imaginamos, por lo que Pedro describe, fue un momento glorioso. Creo que estar en la presencia de Dios, los que tenemos el privilegio y la decisión de haber estado y estar, lo podemos compartir. Estar en la presencia de Dios es como yo digo, el tiempo se detiene. Uno puede alabar, adorar y sentir que todo está bien y uno vive en esa esfera de lo espiritual donde queremos estar, como cantábamos recién, a su presencia, a sus pies, donde uno siente seguridad, certeza, luz, la guía, de estar ahí con Él y disfrutarlo. Por eso también el salmista va a decir, prefiero estar en la casa de Dios un día que 1000 fuera de ellos, porque estar en la casa de Dios tiene ese privilegio y esperemos que todos lo puedan disfrutar. Las hermanos que están en la adoración, que ministran, buscan eso, justamente adorar a Dios y hacernos sentir en su presencia. Y es el anhelo de los siervos de Dios que están trabajando aquí. De paso mencionamos entre paréntesis que tenemos un nuevo guitarrista, no sabía que Paul tocaba la guitarra. Bien ahí, Dios viene proveyendo guitarristas todo este tiempo, porque ahora se nos fue Pablo, se nos va Laura y bueno, ahora está acá. Dios provee. Pero bueno, todos los hermanos que trabajamos y servimos a Dios, procuramos esto, vivir y experimentar la presencia de Dios. Amén. 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 ¿Lo decimos así? Amén. Pero claro, hay una realidad afuera. Cuando uno se va de este templo y nos despedimos en el atrio, nos saludamos, algunos nos vamos rápido, otros más lentos, otros nos gusta estar ahí saludándonos, hablando, algunos pensando en los ravioles, si es que va a comer ravioles o no sé. Yo en la mañana me levanté, compré el almuerzo y uno espera juntarse. En fin,
Esa realidad que sigue afuera es en la que tenemos que vivir todos los días. Y es la que tenemos que enfrentar desde mañana mismo, aunque sea feriado, qué cosas tengo que hacer. Y ahí estamos en esa vorágine de la vida misma, todos. Nadie vive acá en el templo, estamos todos ahí en la realidad de una calle que la tenemos que pelear. Bueno, estos discípulos descienden de estar en el monte de transfiguración y van ahí y se encuentran con un problema. Y vamos a leerlo ahora. Y vamos a ver cómo nos podemos tal vez identificar con estas situaciones y ver cómo Dios nos sostiene y nos ayuda. ¿Amén? Vamos a leerlo juntos. Versículo 14. Cuando llegaron, estamos hablando de Jesús y los 3 discípulos, llegaron al gentío, vino de en medio de la gente un hombre que se arrodilló delante de Jesús, delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo, oh generación, con signo de admiración, ¿no? Lo habrá hecho en voz alta y con autoridad. Oh generación incrédula y perversa, dura palabra, ¿no? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Más fuerte todavía, ¿hasta cuándo os he de soportar? Terminan ahí las 3 palabras del Señor muy fuertes y después dice: traédmelo acá, refiriéndose al niño. Y reprendió Jesús al demonio de la vida del niño, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Pero este género, Jesús terminó enseñándoles, no sale si no es con oración y con ayuno. Amén. ¿Sabe qué? Cuando estaba leyendo esta palabra, me puse a pensar ayer en los ruidos que a menudo escuchamos. ¿Qué tiene que ver esto? Ahora vamos a ver. Pero viste que hay ruidos que nos molestan constantemente y otros que nos gusta escuchar. En el primer rubro, los que los molestan, ¿cuáles están? Las bocinas de los autos, la música de al lado que no me gusta y se la ponen fuerte, ¿no? Como te moviliza a veces algunas cosas que uno escucha. Algunas voces, tu jefe que levanta la voz, o la vecina que habla por teléfono y se escucha en todo el edificio y todos sabemos de qué está hablando. Y cuando salimos a la calle nos da para preguntarle: ¿cómo le fue a tu amiga? Lo tenemos en casa eso. Y mi esposa está trabajando, está en la cocina y escucha, y yo la escucho que por el pulmón del edificio sube la voz. Yo le digo: ¿ya empezó a hablar? Sí, hace un rato. Esos ruidos que no nos gustan. Y están también los ruidos que sí nos gustan. No sé, a los que les gusta ir a un recital o a la cancha. Llegar y se escucha el ruido, la canción. No lo que cantan, pero se escucha el ruido ahí, lo que están cantando. ¿Qué otros ruidos les gusta? ¿No? ¿Alguna canción? ¿Alguna música? Si tenés la oportunidad de poner la radio, una música, una canción, mirá qué linda, y te dejas escuchando. Tenemos ruidos de todo tipo. Pero yo tengo unos ruidos que son los que más me gustan. Son los que me hacen feliz. Son los que escucho cuando llego a mi casa. Cuando bajo el ascensor, especialmente ahí están mis nietos, se escucha el ruido de ellos. Y ni hablar cuando coloco la llave. Y aunque no estén mis nietos, está mi hija, mi esposa, estamos los 3 viviendo en casa, y yo escucho que Marce está por ahí en la cocina o viendo la tele, y me encanta escuchar esos ruidos de familia. Es más, los espero todo el día. Cuando estoy afuera estoy esperando llegar y poder llegar a casa. Cuando yo pienso en esto, me imagino el dolor de este hombre, que fue papá de ese niño. Yo lo llamo niño, aunque es muchacho según la Biblia. Los padres siempre vemos a nuestros hijos como niños. Este niño que estaba acá, en otros evangelios se describe que desde muy pequeño sufría el ataque satánico en su vida. Es un tema para hablar en otro momento, tema teológico tal vez, ¿no? Pero lo cierto es que este padre estaba destruido. Porque no hay dolor más grande en la vida de una familia cuando los niños están mal, cuando los hijos están mal.
Vos podés tener un montón de cosas, que lo que yo decía antes, la alegría de llegar, pero saber que si están llorando, si están sufriendo, no importa la edad que tengan, tu dolor va a ser más grande que el de ellos, los que somos papás, ni hablar de los que son abuelos, y el dolor de la familia. En este caso, se describe acá una situación en pocas palabras de un hombre que estaba desesperado. Y viene la impotencia de su vida, que él fue, por así decirlo, a la iglesia a buscar una salida, a buscar una ayuda y no la encontró. Eso agiganta la impotencia y el dolor de las personas. Y de hecho, cuando uno predica la palabra y habla con gente, te dice la gente, yo fui a la iglesia y yo estuve buscando y estuve, pero me fui porque no pasó nada. Y por así decirlo, ¿no? Y me imagino a este hombre que había acercado a su hijo a los discípulos que estaban ahí, los 9 que habían quedado, y con la confianza de que si habían ocurrido milagros, él también podía experimentarlo. Y por eso va con su pequeño, que dice acá la Biblia que lo describe, dura palabra, cuando él lo califica como lunático. Ese término está en otros evangelios en pocas veces, pero ante todo lo que él dice, padece muchísimo. Mirá vos lo que sentirá ese padre y lo que hablábamos antes. Qué triste cuando uno ve que padece un ser amado algo que no puede mejorar. Y dice la palabra después que cae. Qué terrible es ver la caída de la gente que amamos, de la gente que sostenemos. Yo tengo esta foto en mi mesa de luz. La puse acá como separador, con mi hijo. Ezequiel fue el primero y lo esperamos. Cuando nació, llevamos el bolsito para poder traerlo vestido y no fue posible, porque tuvo que ir a neonatología enseguida y estuvo un largo tiempo soportando la tensión en neonatología. Los que conocen el tema saben de qué estoy hablando, lo difícil que es ver a un bebé lleno de cables, de inyecciones, de aire, no sé, todo lo que le hacían. Y me imagino a este padre que cuando su hijo nació también esperaba tenerlo en sus brazos y verlo crecer y que lo acompañara en su trabajo y sostuviera en su familia, que fuera un sostén de alguna manera, y ver con la tristeza que lo vemos acá, que su hijo padecía y se caía en el fuego, en el agua, siempre en el límite de la muerte. Y siempre tratando de ayudarlo para que esto no fuera. Imagínense usted los años de sufrir esto. Y ayer cuando veíamos el testimonio, escuchamos el testimonio de Priscila, la directora del colegio, y hablaba de los niños, uno puede, con dolor, frente a lo que uno experimenta en casa, de tener a niños que uno ama, puede cuidar, experimentar y saber que hay niños que están viviendo en un hogar que no tienen nada de lo que tus hijos tienen, ni tuvieron. Ni un televisor, ni un abrazo, ni un afecto. Por eso lo que acabamos de hacer no fue un acto más, fue algo sublime. Este niño jamás se lo va a olvidar. Porque los niños que viven muchas veces así como él, no lo experimentan y lo sufren. Y el testimonio de Priscila ayer nos contaba lo que ella hizo y lo que Dios la fue usando para hacer de ese hogar una familia. No un hogar de niños, sino una familia. Y Dios la ayudó y la está guiando en esto. Y Dios me permitió también en la semana, otro día de la semana, el jueves, hablar con otro director, esta vez un hombre que dirige una entidad en Argentina de hace muchos años que recibe a gente marginada, a gente que está con problemas de adicciones. Y tienen granjas en Argentina. Yo lo conozco, él es gallego, español, se llama Juancho. Lo conozco a Juancho hace muchos años. Cuando él vino acá a Argentina, me acuerdo que lo ayudamos a instalarse en Argentina, lo ayudamos en la parte administrativa, notarial, iban a comprar una propiedad que venían de España, lo pudimos ayudar y compartimos un montón de cultos y de experiencias. Y en aquel tiempo Juancho me dijo, voy a estar poco tiempo en Argentina, hasta instalarnos acá, después ya me voy. Esto fue hace 30 años y todavía está. Y lo fui a ver, todo canoso, y lo abracé, flaquito como siempre. Gastó mucho gusto en verte. Estuvimos hablando por un muchacho que viene acá los días sábados, mirando la calle, y es el primero que tuvo la entrevista para internarse por adicciones, una bendición. Y hablamos de él, estábamos con él ahí, y me maravillaba, porque él se apasiona contando lo que hace por la gente, y cómo han recuperado adictos y familias enteras.
Y vos sabés que el ministerio del Señor es uno solo, y ayer cuando hablé con esta directora, lo conocía a este director, porque también han enviado madres de estos niños que están internados. Entonces, vos te pones a ver la gran necesidad que hay en una Argentina decadente, que más allá de lo que los políticos hagan de izquierda o de derecha, la realidad es que acá vivimos todos los días trabajando en esa vida cotidiana y en medio de todo eso hay gente que la pasa muy mal, especialmente los niños, que son los que viven las consecuencias del pecado de los padres. Y experimentamos esto cuando vamos al ministerio porque nos interesa. La pregunta en esta mañana para vos, ¿cuánto te interesa esto? ¿Cuánto Dios te llama a mirar esta necesidad? Y acá hay una cuestión. Vos fíjate que este señor, por así decirlo, fue a la iglesia a buscar ayuda. Y el mayor dolor es cuando se acerca a Jesús y dice, no pudieron hacer nada. Seguramente este hombre buscó, atento con esto, este concepto, este hombre buscó más a la iglesia que a Dios mismo, ¿no? Mucha gente busca en la iglesia una respuesta. ¿En quién? En ustedes, en mí, en las personas. Busca que lo ayuden, busca esto, busca lo otro, pero nosotros no podemos. La impotencia del ser humano, las limitaciones, hasta cierto punto podemos, hasta ahí nada más, porque somos limitados. Y tenemos que tratar como iglesia de mostrar a Dios, quien todo lo puede. Amén. Pero ahí este hombre se quedó con esa imagen. Y lo importante es que no se quedó con la respuesta, sino que fue por más. Y como dice Jesús, Mateo 7:7, el que busca encuentra, el que llama a la puerta se le abrirá. Él se arrodilla frente al Señor Jesús, que venía de estar en la gloria, de quien se había declarado que era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Ahí está, en la práctica, viéndolo de cerca. Y este Jesús, nos metemos ahora con lo que es Jesús. Yo cuando conocí a Jesús me enamoré de Él, porque me salvó la vida, me rescató, me sacó de la soledad en la que yo vivía, me sacó. Yo podría haber estado, como dice la canción de Jesús Romero, podría haber estado en cualquier lado, como un pájaro herido tirado en el suelo, si no fuera por Él. Pero en Dios encontré la posibilidad de volver a empezar, y la veo todos los días, porque mis limitaciones son patentes delante de Dios. Y no por eso me quedo, después vamos a ver esto al final, me pongo de pie, porque hay un Dios que me ama y me está esperando. Hace muchos siglos antes de este pasaje, le voy a leer en el libro de Isaías 53, versículo 4 y 5, hablando el profeta de este Jesús, dice 53, 4 y 5. Ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades, profetizando lo que iba a ocurrir. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa realidad de Jesús es lo que los discípulos empezaron a ver, de que Él los llamó y que la gente que estaba ahí lo podía ver. Un Jesús importante, esto que lo que leímos recién en Isaías, que se hace cargo como algo propio de tu dolor y del mío. Ese es Jesús. Por eso le amamos, los que le conocemos, porque Él nos amó primero. Él se hizo cargo de nuestras rebeliones, de nuestra soledad, de nuestro dolor. Él ahí en esa escena le dice a la gente que estaba ahí, al Padre, después de decir una palabra muy dura que podamos saber por qué la dice tráedmelo acá, tráemelo a mí. La invitación de ese Jesús que también va a decir después, los que están trabajados y cargados, vengan a mí. La invitación que hoy te hace el Señor, en tu desesperación, en tu dolor, vení a Él. Está bien que vengas a la iglesia. A mí me hace feliz compartirlo. Ayer le decía a esta directora que esta iglesia tiene una característica muy especial, es muy familiar, porque ha sido lugar para cobijar mucha gente que ha venido del extranjero a estudiar, a trabajar, y ha encontrado acá una familia. Y eso es maravilloso poder vivirlo, porque no se vive en cualquier lado, ¿no? Entonces Jesús lo invita, y está bien que vengamos a la iglesia, pero lo invita a Él. Y nosotros como pueblo de Dios, que disfrutamos esta comunión que tenemos, como decía el pastor recién en la Santa Cena, esta comunión es ¿para qué? Para mostrarlo a Él.
y llevar a las personas a Él, y para que vos vayas a Él. Porque en Él le vamos a encontrar las respuestas que no tenemos. Él dijo, se va a hacer cargo, digo, vengan a mí, y yo llevaré las rebeliones, y por su llaga, seremos nosotros sanados. Esa invitación a buscar a Jesús es lo que va a cambiar la historia de la humanidad y lo que tiene que seguir transformando la sociedad en la que vivimos, para que nosotros como pueblo de Dios llevemos a su presencia estas realidades que nos toca vivir. En la calle, con las adicciones, con los niños que están judicializados, abandonados, con la gente que te rodea, con tu vecino, con esa vecina que nos vuelve loco hablando abajo, con la gente que lo necesita. Ese Jesús vino para eso. Y Él dijo, tráedmelos a mí, vengan a mí. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? No tenemos que sanar a las personas, ni tenemos que resolver el problema de la gente. Tenemos que ser, ¿qué cosas? Testigos. Testigos de su gloria y llevarlos a Él. Yo me acuerdo que cuando tenía unos 8 o 9 años, yo esto lo conté, pero me gusta contarlo de vez en cuando, nosotros vivíamos en un predio que teníamos nuestro departamento en la ciudad de Santiago de Chile, una cancha muy grande de fútbol de tierra, y después estaba una iglesia pequeña de madera que mamá nos llevaba de vez en cuando. Una iglesia que tenía aire acondicionado propio, porque era de madera y en invierno el frío pasaba por las maderas. Terrible. Y ahí era un grupo de locos, la gente cantaba. Y yo a veces sí me sorprendía porque, viste, eran de la iglesia pentecostal y saltaban y gritaban y yo me asustaba, pero al mismo tiempo me maravillaba porque era gente apasionada en lo que creía y en lo que hacía. Y una noche, en mi hogar, estaba mi mamá en cama, mi papá no había llegado, el matrimonio de mis padres era por entonces un desastre. Mi papá se iba, volvía cuando quería, mi mamá lo juzgaba, se enojaba con él, se peleaba, nosotros en el medio. Me acuerdo que esa noche no habíamos cenado todavía y mi mamá tampoco se había levantado a hacer la comida, así que no sé qué iba a pasar esa noche. Pero mi mamá me llama a su habitación y me dice, te pido, estaba mal de salud, tenía un problema, no sé, no me acuerdo qué, pero estaba muy dolorida. Y me acuerdo que me dice, anda a buscar al pastor de la iglesia. Y yo le digo, mamá, pero lo que está allá, en una cancha de fútbol no tenía luz, así que todo oscuro en la noche. Me dijo, sí, anda a buscarlo antes de que termine la reunión. Había reunión de oración. Y yo me acuerdo, y nunca más, pero viste estas cosas que nunca te olvidas. Y yo me acuerdo que fui. Mi mamá me manda, y yo voy, y me acuerdo que iba corriendo para llegar rápido y veía la cancha, a lo largo de la cancha, y la iglesia allá, la luz, y me iba acercando, y la luz era más grande porque yo iba llegando. Y recuerdo que en mi carrera, viendo la iglesia, yo tenía la certeza de que tenía que llegar ahí porque algo iba a pasar. Tenía como niño la expectativa que mi madre me dijo, anda a buscar al pastor para que venga a orarme. Yo decía, algo va a ocurrir y es necesario que yo lo haga. Y Dios tiene que obrar. No sé, de alguna manera, en mi mente de niño sabía que tenía que llegar ahí. Y cuando llego, el pastor no estaba. ¿No? No, el pastor se fue. Viste que a veces el pastor se va primero, se va al final. Bueno, ese día se había ido. Ya había poca gente. ¿Y quiénes estaban? Los locos que alababan a Dios. El que tocaba la guitarra, el que tocaba el acordeón, una mujer que tocaba, nunca me olvidé, el banjo, un instrumento que no se lo conoce. Y estaban ellos tres, despidiéndose, a lo mejor organizando el culto del domingo. Y yo le dije, mi mamá necesita que vengan a orar. El clamor de un niño, ¿no? Y ellos, vamos. Mirá vos, como no hay que ser ni pastor, ni líder, cualquier siervo de Dios, cualquier hijo de Dios, perdón, es siervo de Dios. Amén. Así que Yanis, que se prepare. Se llegan a llamar, vamos a orar. Y fueron a casa a orar. Ungieron a mi mamá. Yo escuchaba los mismos gritos que escuchaba en la iglesia, en la pieza. En el nombre de Jesús. Y mi mamá se levanta con ellos, hace la cena y nos quedamos todos a comer, como esa familia que Dios quiere. Mi papá llegó a los postres cuando ya todo había pasado. Pero esa experiencia nunca me la olvidé como niño. ¿Sabe por qué? Porque donde está la presencia de Dios, algo ocurre siempre. Y aunque estemos en el templo, estemos en la casa,
buscando ese Jesús que vino y se manifiesta ahí y que pide que lo traigan. Cuando Dios se manifiesta, algo va a ocurrir. Yo no sé qué, pero si usted está desesperado, si las cosas en su casa no funcionan, si sus hijos tampoco responden, si algo en el paso del tiempo todavía no cambió, si usted vino a la iglesia y tal vez todavía no pasó nada, no deje de buscar a Dios. Yo estoy en esa búsqueda, porque acá tengo a mi hijo sonriendo y disfrutamos la vida hasta que Él nos permita hacerlo, pero también tengo otra foto que no la traje acá porque la tengo en el celular, que es de mi hermana. Mi hermana está apartada de Dios hace muchos años y cada vez está peor. Mi mamá en la semana le sacó una foto porque ella pasó a verla y me la mandó para que no deje de orar por mi hermana. Le dije, mamá, no hace falta que me mande la foto. Me dolió verla así. Ella está en adicciones. Después de los 50 años se puso en adicciones y todavía no puede salir. Y le hablamos y le amamos y testificamos y esperamos la decisión que ella tome de buscar a Dios, porque es el único que la va a sacar de todo esto. ¿Amén? ¿Lo creemos? Última parte, me meto con los discípulos, que somos también todos nosotros. Estaban los 9 ahí, que yo comenté antes, los 9, y me imagino a este hombre buscando esos 9, me imagino a los discípulos que estaban ahí, ¿quién ora por él? Mirándose unos a otros, entre ellos, a ver qué podían hacer, y habrán orado, pero no pasó nada. Cuando Jesús aparece, dura palabra la de Jesús. Wow. Dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Cuando uno lo lee a primera mano, ¿a quién se lo dice esto? ¿Viste? Pareciera que se lo dirigía a los discípulos, ¿no? Yo cuando lo leí, claro, no pudieron, viste que uno tiene en la mente un sentido de justicia, ¿no? Si no hicieron algo, bueno, bien dicho la palabra para que lo tengan ahí. Por algo no pudieron, uno piensa. Pero cuando vos lees profundamente y lees el contexto de las Escrituras, Jesús no se lo dijo a los discípulos, se lo dijo a la gente, a los incrédulos que eran las autoridades, los fariseos, los religiosos, que estaban siempre, y lo dice en otros evangelios, buscando una señal de Jesús para creerle, o hacerle pisar el palito. Y en ese gentío que estaban ahí, uno analiza y lee otros textos bíblicos y se ve que hay mucha gente que estaba esperando que algo ocurriera para burlarse y caerle a Jesús y a los discípulos como los apóstatas que ellos consideraban que eran. ¿Se entiende esto? Una generación que estaba buscando la señal, pero no para ver un milagro, sino para castigar a aquel que predicaba y mostraba un cambio en la vida de las personas, el camino de Dios. Esa gente era incrédula, no le interesaba. Y te voy a decir algo, tal vez haya mucha gente a tu alrededor que esté mirando tu vida, no para conocer a Dios, sino para ver cómo te caes. Y criticándote y esperando que te equivoques para caerte sobre encima. No te quepas, si Jesús le pasó, te va a pasar. Así que no te sientas por esto afligido, mirá, yo la paso muy mal en el trabajo, la paso muy mal acá, porque no digo que soy evangélico, no llevo una Biblia, porque te va a pasar siempre, inclusive cerca de tu propia familia. No es el tema de este mensaje, pero Jesús habla a esta gente. ¿Y por qué digo esto? Porque a los discípulos no le va a decir algo así tan duro. ¿Por qué? Porque Él los había elegido y los estaba formando. Todo el fracaso que habían experimentado ahí con este niño, con este muchacho, era parte del crecimiento. Amén. El fracaso no es lo mismo que ser fracasado. Desechamos esa sentencia de ser personas fracasadas, porque siempre te ha ido mal, porque te lo dijeron, porque te acusaron. Lo rechazamos en el nombre de Jesús. Una cosa es ser un fracasado, que lo descartamos, y otra cosa es cometer un fracaso. Amén, es así. Lo importante es reconocerlo, admitirlo, analizarlo y cambiar. Y Jesús estaba en esa formación de estas personas. Los había elegido, los formaba, les hablaba, les enseñaba. No les iba a llamar así generación incrédula porque Él los había elegido. Los estaba formando. Por eso los discípulos, una vez que ven el milagro, que ven como Jesús, perdón la expresión, le tapa la boca a los que criticaban y juzgaban, cuando todo pasó, ya voy terminando con esto, se juntan en la intimidad. Y en la intimidad, reitero, es muy importante reconocer nuestros fracasos. Porque el fracaso
lo cometemos todos. Y es un aprendizaje, solo para aquellos que lo reconocen. Pero si vos fracasaste en algo y lo justificás, le echás la culpa a otro, lo trasladás, nunca lo admitís. Viste que hay gente que vos ves que se está equivocando, pero no te dice que se equivoca. ¿Nunca te pasó eso en cualquier ámbito? No, porque sos vos, porque el otro. Hay que admitirlo. Y ellos van en la intimidad y le dicen, Señor, ¿por qué no pudimos nosotros? Yo me imagino la sinceridad de los discípulos. Si oramos, si dijimos lo mismo que decías vos, si pusimos nuestras manos, si amamos al muchacho, quisimos hacerlo, y no pudimos. Tener la mejor intención y no poder. ¿Te suena eso? ¿Te suena en la vida cotidiana? ¿Cuántas veces la gente tiene la mejor de las intenciones, la mejor voluntad, la mejor decisión, pero no se puede? Pastor, hace 2 meses que no me estoy drogando, me decía otro de esos muchachos. Pero 2 meses y un día y no pude. La mejor intención y no se pudo. ¿Cuántas veces familias también, no? Pastor, yo pongo lo mejor con mi esposa, con mis hijos, pero no se puede. Es más fuerte que yo. Mi carácter, mi historia, la historia del otro, lo que fuera, que te impide. Es muy triste no poder. Es muy triste no poder. No puedo, no tengo, es imposible, cuesta mucho, para más adelante, postergamos. Es muy triste estar en una situación y admitir la impotencia de no poder. Es difícil, a todos nos pasa. Y Jesús tiene respuestas para esto. Y no es una respuesta complicada, pero sí también difícil por nuestro género, por lo que somos. Le dicen a Jesús, ¿por qué no pudimos? Y de alguna manera lo que Jesús les explica acá tiene que ver con el estilo de vida que Dios espera de nosotros, el estilo de la fe. De alguna manera les dice, porque tienen que orar más, porque tienen que confiar más, porque tienen que tener fe, porque tienen que dejar todo en las manos de Dios y confiar y esperar en Él y no traérselo de vuelta, sino dejarlo en las manos de Dios y orar para que Él obre y tener fe y perseverar y tener fe y confiar y tener fe y no desmayar y seguir y permanecer y mantenerse. Porque la vida, el género humano es así. Pablo decía esto de su cuerpo, las limitaciones que tenemos. A todos nos cuesta. ¿Usted cree que lo que estamos de este lado sirviendo, predicando, la tenemos todo resuelto? No es así. Porque esa realidad que está fuera del templo, cuando tenemos que ir a pelearla, nos pasa a todos. Y la única forma de salir adelante, ¿cuál es? Buscar a Dios. Buscar su presencia. Ir a Él. Descansar en Él. Clamar a Él. Aunque el tiempo pase y las cosas no se resuelvan, ser perseverante. Ser constante. Hasta que Dios haga su obra en medio nuestro. Amén. Porque, ya termino esta vez, porque la vida acá es difícil y siempre va a haber aflicción. A todos nos cuesta. Al que no le cuesta la adicción, le cuesta el tema del juego, el tema de la familia, el tema del dinero. A todos nos cuesta. Estamos en el mismo lugar peleándola a todos. Pero hay una promesa de Dios. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis 7, no lo voy a leer ahora para no extenderme más, que hubo una visión celestial de multitudes con ropas blancas que alababan al Señor. Y el apóstol se pregunta a sí mismo, alguien me preguntó quiénes eran. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y el apóstol responde, tú lo sabes, Señor. Y el quien le explicaba la visión en el Apocalipsis 7 le dice, estos son los que han vencido. Mirá qué palabra hermosa, los que han permanecido. Los que fueron los testigos de la fe. Hay una promesa y me da mucha emoción en el cuerpo de que algún día estaremos ahí. Nuestras vestiduras serán blancas, no porque las merezcamos, sino porque Él las lavó. Amén. Y podremos estar celebrando la eternidad, donde se van a terminar los no puedo y donde estaremos en victoria en la eternidad. El apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Es mi versículo de cabecera. Cada vez que alguien me dice, vos no vas a poder, mi historia ha sido esa, yo puedo.
Siempre pude las segundas oportunidades, los recuperatorios, para mí eran una salvación. No llegaba en la primera, pero la segunda no me la perdía. La segunda oportunidad. Tomarnos de la mano de un Dios que me ama, que me sustenta, que me está preparando para que algún día en la eternidad esté cantando con aquellos vestidos de blanco, celebrando la victoria es de nuestro Rey.